Ha sido un día largo, ¿eh? Sí, con poca victoria. No, hombre, digo largo en cuánto tiempo, tío. Sí, hemos estado bastante. Yo- Desde hemos, las hemos estado 5. jugando desde las 6 y pico. En plan, creo que hemos jugado, o he jugado yo, 5 horas y pico, o incluso me atrevo a decir 6. Más o Pero menos, sí. en realidad es poquito contenido el que hemos hecho, pero me suda el nabo tres cojones, me lo paso genial, tío. En plan, Ha estado divertido. no hay nada mejor ello. Ya ves. Después de hace tiempo que no jugamos. Ya ves. Pero bueno, aún estamos frescos. Ya ves. Y, tío, yo sinceramente, siento ser honesto, tío, cuando empiece el curso no voy a tocar la Play, ¿eh? Si eso... Es que yo siempre que cuando estoy estudiando la toco como mucho un sábado o un domingo por la tarde, una horita o dos, y ya está, Y ¿sabes? sí, sí, está bien, está bien. Y Tienes tú, que tío, centrarte más en lo tuyo. claro, y yo, en plan, es que lo más seguro es que no toque la Play, para serte sincero, en plan, que no la toque literal, en plan, que ninguna semana juegue, a no ser que sea una o así, pero teniendo el inglés por medio y la nutrición en medio, no la voy a tocar, nada. Te querría ver jugando un día así, cualquier día. Así en aleatorio, ¿no? Ya ves. No, hombre, pero si juego, digo, te voy a avisar, obviamente, tío. Pero me imagino como jugando después de una semana, tío, sin jugar. Ah, sí, o bueno, o 2 meses. También un mes, imagínate. Ahí, a mí, ahí mi calidad de juego carecería de valor, la verdad, en plan, no tendría el mismo valor que ahora. Van a Pero entrar y van a haber puesto el mapa de nuevo, el primer mapa que hemos jugado en Fortnite, lo van a poner otra vez sin construcción. Van a sí, poner tío, todo, tío. sí, sí. Hey, ¿qué tal, Denis? ¿Cómo estás, tío? Buenas noches. ¿Qué haces despierto hasta ahora, ellos? Yo me voy a dormir ya. Acaba de ¿Quién escribir se un unió a chico. quién? ¿Qué sí, tío? Se ha unido nadie, no, así que esto te lo he dicho. Te he dicho en plan, y yo es que quiero hacer directo para ver si alguien se conecta y habla por el chat. Y mira, tío, ha dicho hola, con esa al final. Hola. Olds, no, no, ha dicho olds. En vez de hola, la A, ha dicho olds. Qué grande, tío. Mala suerte por ti, tío, porque justamente acabamos de acabar la partida en top 9. Bastante rica la partida, pero bueno. Mañana le daremos más duro, Denny, así que si quieres estar al tanto, perfecto. Y bueno, Marco, lo que estamos hablando, que sí, tío, que cuando empiecen las clases, que va a ser dentro de nada, muy poquito, no le voy a dar mucho. Y me imagino la situación de, Para aprovechar para darle ahora, tío. claro, tío, claro, claro, y de hacer todo lo que tengo que hacer en Twitch o Claro. en investigar o hacer algo de contenido o editar cosas ahora, ¿sabes? Que Pero si no hace más directo, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a hacer directo? no, no, Una vez no. A ver, haré una vez a la semana, lo más seguro. Pero yo he puesto sábado, no he puesto viernes, sábado y domingo, em, porque porque esos son los días en los que yo podría jugar, pero no van a ser todos los días, claro, claro. ¿sabes, tío? Entonces, bueno. La noche estamos relajados y ya, pues nada. El problema cuál es que no puedo hablar. El problema es que no puedo hablar muy alto. Entonces, hay veces en las que estoy hablando alto, pero no puedo, pero no soy consciente, ¿sabes? Sí, Entonces, claro, em, ya está, es solo eso. claro. Entonces, buena idea, ¿eh? Buena idea. Pero claro, es que después está la otra, es a la inversa, es decir, hacer stream de 4 a 9 y después por la tarde-noche, pues ponerme a editar. Es decir, después de cenar, pues a las 10:30 o así, pues ponerme a editar y así hasta las tantas hasta que acabe. Y ya está. Y me voy a la cama y así. Ahora. Se te ha ido el audio. ¿Qué, qué? Se te ha ido el audio, tío. Que sí. Sí, sí. Ah, eso será que. Querrá que me calle ya el grupo de Fortnite. Pero tú por la noche estás fresco o estás Sí, más. sí, sí, yo estoy bien. Ya, bueno. Me pongo un directito de... Bueno, tampoco eso, porque para recortar tengo que escuchar lo que digo. ¿Sabes? Si son partes así claves en las que estoy en silencio porque es la zona muy pequeña, pues lo dejo, pero yo qué sé. No, esta Necesito parte escuchar. le tiene que cortar. ¿El qué? ¿El qué? Esta parte de ahora le tiene que cortar. ¿Esto? Claro. Esto...
Bueno, no te creas. Lo puedo subir a YouTube y poner hablando de la vuelta al cole. Pongo la vuelta al cole y ya estamos hablando y dejo desde X minutos hablando de esto. Sí, sí, tal No, cual, ¿eh? En YouTube lo puedes ver. En YouTube te metes en un vídeo y te sale minuto de este, batalla uno batalla 2. En verdad lo pongo match, que es en inglés y es más corto. Partida uno partida 2 después partida de la victoria, que es victory match y combat match. O no, victory combat, eso. pues Y, y así, tío, cosas de despedida y demás. me voy a tener que conseguir otro dúo, tío. ¿El qué? ¿El qué? Me voy a Sí, tener que conseguir tío. otro dúo. Va a ser. Va a ser como. No, tío, en serio. A ver, lamentablemente lo va a tener que hacer. Porque tú, ¿cómo va a ser tu día a día? En plan, cuando yo ya deje de hacer esto, o cuando yo no lo hago con tanta frecuencia, tú vas a seguir sin. En plan, vas a trabajar, ¿no? O a Sí, lo normal. estudiar, o. Seguir jugar, bueno, lo que salga, yo qué sé. No puedo predecir el futuro, tío. Es que claro, ahora, por No ejemplo, sé lo que mañana. sale. Mañana te podrán ofrecer un trabajo. Hostia, se ha ido el tío, el Denny este. O no, no sé. Es que es raro esto de los espectadores. Bueno, no importa. Que... ¿Qué te estaba comentando, tío? Ah, bueno, que yo que sé, por ejemplo, mañana te podrán ofrecer un trabajo de, yo que sé, por ejemplo, jornada completa y no te hagan mala play. Y obvio, hombre, cuando estaba trabajando, te juro que no la tocaba nunca, tío. Pasa que también entrenaba a veces otras cosas, bueno. ¿Cómo, Pero cómo? es que yo también, cuando trabajaba las 8 horas diarias, Sí. iba a entrenar, entonces, claro, no me daba el tiempo para jugar. Pero en esa época tú Pues, jugabas. no, No, no. porque no tenía tiempo. Porque me levantaba a las 6 de la Ah, mañana y después iba a entrenar, volvía, me echaba una siesta y tenía que trabajar. Y de ahí hasta la 1 2 de la mañana estaba ahí trabajando. y que era de camarero. Sí, de barman, tío. Y a veces me tenían hasta las 3 4 y más. Allá es que No, no podía ir a no. entrenar. Yo igual, ¿eh? Pasa que tampoco tenía la Play 4. No sé qué Ah, hubiera pasado si lo tenía, la claro, verdad. claro. Ya tiene todo sentido. Digo, que no juegue ni una hora a la Play me resulta extraño. Dedicando a las horas que le dedica. Que ahora tengo la Play 4 diferente. Claro, tío, claro, claro. No sabría decirte. Igual me quedaba, después de trabajar me quedaba jugando. Sí, sí, lo más seguro. Como hacía Chocas. Terminaba de trabajar en el Madrid y se ponía a jugar a la Play y a hacer stream. O volver a hacer stream otra cosa, porque Ya, estás como ya. trabajando después de trabajar. Sí, Pero igual te divierte, ¿no? sí, sí, sí. Es como que intentas hacer otra cosa para que te vaya mejor y trabajar a la vez. Claro. Pero una cosa, a ti no, ¿tú no has tenido lesiones en la muñeca? ¿Qué? En plan. Ah, de barra. Joder, entonces no he Sí, dicho en la nada, tío. barra. Tío, Me lleva llevé un la. tiempo, pero no me lesioné. Claro, tú no hacías ejercicios ni nada, ¿no? Ejercicio sí, entrenaba. Pero Iba al ejercicios para gimnasio. reforzar eso. El reforzar el brazo en sí. A ver, para reforzar el brazo sí. Hacía bíceps y un montón de ejercicios, tío, para sacar músculo del brazo. Esto es lo que hacía. Pues yo lo estuve haciendo y me he lesionado, tío. En plan, me salió una tendinitis en la muñeca. Ah, sí, a mí también me salió. Ahora se me está curando. Bueno, parece que sí, pero poco a poco, tío. Es lo normal cuando entrenas, tío. A mí también me salió Y, una. tío, y no podía cargar la bandeja, tío. En plan, me dolía una puta barbaridad. Parecía que me estaban arrancando la muñeca. Qué raro, tío. A mí lo único que me hacía era darme una puntada en el antebrazo. Como si En el- estuviera alguien apretándote así con el dedo. Me apriétate con el dedo así en la muñeca. Bueno, así. Cuando ahora entrenaba, me ahora pasaba eso. la típica escena de. Haz esto, haz esto. Imagínate en un vídeo dicen, ¿sabes que si te aprietas la lengua, la sacas, no sé qué, pasa esto? Y te va a la persona que le está detrás de la pantalla haciéndolo Sí. así como tonto. Así que Pero, te agarró hostia, tío. tendinitis, tío. Sí, Joder. tío. A ver, no lo sé, pero mi padre es un tendinitis en plan. Mi padre tiene una tendinitis en la lumbar y mi hijo, hostia, pues es una tendinitis. Cuidado porque eso se te puede joder y cuídatelo porque eres joven. A ti Sí. como si llegas a ser mayor y ya está, tío. Hombre, yo cuando me di cuenta que me jodía, llevaba un año con esa puntada ahí.
Y dije un día, porque venía un fisioterapeuta, era mi padre, y le digo, a ver, fíjate, porque tengo una puntada ahí que me está jodiendo. Y me empezó a hacer masajes, tío. Me dejó el brazo reventado, tío. Me dolía, no lo podía mover, te lo juro, no podía moverlo el brazo. Y a la otra vuelta que vino, trajo Una unas máquina. agujas y me hizo punzación. Uh, Con aguja, tío. Joder, cómo dolía. Su puta madre. Al final me lo sacó. y te quitó, ¿no? Sí, pero duele que el flipa. Pero fue la mejor forma, tío, para sacármelo rápido. Ya. Sí, sí, sí. Tienes razón. Que si no Buah. te lo sacan, se va a quedar ahí para siempre. Yo cuando me recupere de esto, no sé, volveré a hacer ejercicio normal, creo yo. Es que hacer ejercicio es eso. Yo tenía una lesión de un año, tío, en el hombro. Un año entero lesionado en el hombro, tío. No podía Madre. levantar nada. Levantaba algo, pum, me volvía a doler. Tío, ¿y por qué no haces Y así. ¿Y por qué no haces sentadilla? No, sí, yo entrenaba, pero no podía hacer nada de brazo. Nada. Porque claro, o haces un brazo o no haces nada, porque el hombro maneja todo, ¿me entiendes? Entonces yo levantaba algo, pum, me dolía el brazo, tío. Y ya no podía Joder. hacer más nada, porque si seguía haciendo me iba a reventar el brazo. Iba a ser peor. Y así estuve todo un año entero, tío, hasta que se me pasó. Hostia, Sí, tío. cuando entrenas es jodido, tío. Te lesionan en cualquier lado. Hace un movimiento mal, lesionado por una semana. Yo estuve durante 2 años lesionado del dedo pulgar, tío. Del Hostia. pie, tío. Que por cierto, bueno, ahora te lo digo después. ¿Qué me pasa esto? Que saco un tema, saco de ese tema un subtema y del subtema otro subtema. Sí, Que... Y yo, imagínate, estoy jugando en el césped, ¿vale? sí. Estoy jugando en el césped. en- con un balón, ¿vale? Y claro, tú Descalzo. sí, Descalzo, hostia. sí, en la piscina. Y claro, tú con el césped no puedes saber a qué altura está la tierra, ¿no? Claro. Entonces yo le metí un tacón, no, un puntillazo a un balón que el dedo pulgar se me metió para... Clavarte la uña, no. Ay, Dios Qué mío, cabrón. se me metió el dedo pulgar para adentro y cada vez que le tocaba mi dedo pulgar se metía para adentro. Y recuerdo que se me curó un verano, es decir, pasaron 3 meses y se me curó. Y cuando volvió el siguiente verano, lo volví a hacer y me volvió a pasar. Y digo, estaba en la piscina jugando con unos colegas y digo, me cago en la puta, otra vez. Y eso, y digo, y yo que esto me ha pasado el año pasado, se me curó y ahora me ha salido otra vez, me cago en sus muertos. Y es que me jodía porque no podía apoyar en plan, no podía flexionar el dedo pulgar, tío. Hostia, tienes mala experiencia jugando al fútbol, ¿eh? La otra vez Yo te soy un, lesionaste yo eso. soy un pato, yo soy un pato, tío. Joder. Yo Yo soy me un acuerdo pato. que cuando estaba jugando en Alemania, tío, fútbol, y ¿Cómo? estaba en un equipo importante. Yo viví en Alemania un tiempo, hace, cuando tenía 14, 15 años. Y estaba ¿Esa jugando al alemán? fútbol. Sí, sí, sí. Tuve 2 años ahí. Qué guay, tío. Pues estaba jugando en un equipo importante y nos decían, che, no jueguen fuera del equipo porque se pueden lesionar. Y yo qué hice, fui a jugar con mis amigos, me puse descalzo en el campo su mamá de mi amigo me dio con su tapón en el dedo meñique, tío. ¿Su tapón? Sí, el tapón de su bota, de los botines. Ah, párate, párate. ¿Tapón dice el taco? Claro. Ah, te lo llamas tapón. Bueno, no, tapón no, pero el tapón es lo de abajo, lo del taco, ¿me entiendes? Vale, es Los que, tapones. a ver, aquí en España decimos tacón, en plan, Claro, el taco en sí. claro, claro. Es que El tú tapón. dices tapón y es que me imagino que tú en el pie tienes tapones de botella de 1 litro del Deza. ¿Sabes? Para que tú me entiendas. Entonces, tú imagínatelo por un momento, tío. Es súper gracioso, tío. ¿Y qué pasó? Claro. Te lesionó, ¿no? Sí, me dejó el dedo reventado, tío. Tuve como un mes sin ir a jugar. Madre mía. No podía pegar la pelota, no podía hacer nada, tío. Increíble. Buah. Pues. Pues tela, tío. Pero a ti te hubiera gustado aprender, ¿no? A mí. A mí la verdad que no me sirve para nada. A ver. Yo lo miro más en cuanto a futuro. De si por lo que se lo tengo que usar, pues lo uso. ¿Sabes? Pero nada más. Ah, yo he dicho que hablo alemán y tal, y a mí acá no me han dado bola y en Argentina menos. Sí, ¿no? Y llevo el certificado y todo. Tengo el B1, creo. ¿Qué dices? Ya ni me acuerdo, tío. ¿Cuál tengo? Y yo, Tuve pues. dos. Yo Buah. salí de la escuela
salí de la escuela para aprender alemán y me fui a una escuela normal. Sí. Y ahí aprendí a multiplicar en alemán y toda esa mierda de la historia Bueno, bueno. alemana. Dios santo de mi vida, tío. Es una historia bastante larga. Y yo sí, sí, yo tendrás de cosas que contar. Da esto para un podcast, tío. Hostia, qué Eh, bueno, tío. Y la gente, tío, y el ambiente. Mi padre me ha dicho que allí en Alemania están todos, son unos siesos, tío. sí, son muy mala onda y racistas. No, ya, claro. Alemania, tío. Segunda Guerra Mundial. Bueno, Hace un frío. realmente no era por ellos, sino por Hitler, ¿no? Pero es otro tema. Pero son Pero... todos muy fríos. Frío y hace frío. De todo. Va, dúos. Barras, barras. Pero bueno. Sí, tío. Yo me acuerdo que fui cuando era pequeño, cuando tenía yo... No me acuerdo, tío. 3 años. Y fui, tío, para ver a un amigo de mi padre, que aún siguen en contacto. Ujú. Y, y tío, qué lástima que no me acuerde, porque a mí me encanta viajar a ella. Y no recordar un Es viaje, lindo. claro, no, claro, es eso, tío. Viajar en avión está bueno. Y el aeropuerto. Me gusta eso, tío. Los aeropuertos. Buah, pues hay gente que le tiene mucho pánico, ¿eh? Sí. Pero a mí me encanta, tío. Me encanta el tema de ir al aeropuerto, esperar el avión, después subirte al avión, que te den de comer. Todo eso me gusta. Que te den souvenirs, que te den un vinito, Oh, no, este es buenísimo. tostas, Una vuelta, tostas, tostas saladas. escuchate esta, una vuelta, me fui a Argentina de vacaciones y cuando volví me pusieron en primera clase, tío, de gratis. No. Sí, sí, sí. Y había whisky, había champán, había de todo. Obviamente yo era menor y no voy a pedir nada, pero ahí. Bueno, pero te comías tus chetitos, ¿no? Tus Pero chetos, tus... me trajeron una cena increíble, tío, era una cosa, era riquísimo. ¿Y no le hiciste foto a esas cosas, tío? Sí, ¿no? Ah, sí, pero no estaba molestando. Sí, eso fue cuando tenía Del 16 celular... años. Buah. Y claro, tú Sí, ahora cuántos tenías. yo tengo 24. 24. Ahí está. Sí, fue hace mucho tiempo. Buah. Hombre, es que para mí 16 pues fue hace 3 años, casi 3 años, porque ya voy a cumplir los 19 el 22. Claro, 19 años, tío. Joder, qué viejo. qué joven eres. Para mí no es No, joven, pero tiene mi... cabrón, tú también eres joven, tío. Estoy más cerca de los 30, ese es el problema. Cuando te acercas a los 30 dices, uff, qué pereza. Qué pereza, ¿no? Ahora voy Sí, yo para allá. En plan, ahora voy con los 30 en un rato. ya verás, tío, cuando te los 30 dices, uff, qué pereza. No me imagino los 40, No me imagino eso, tío, los 50, uff. Madre mía. Qué bueno, tío. Es que ha sido. Es que ha ido en escala, tío. Ha ido. Buah, tío, es que llegar a los 30. Uf, qué pereza. No parece. Uf, es que los 40. Buah. Es que está cerca, ¿eh? Y bueno, los 50. Buah, buah, los 50. Dios. Una locura. Limita como una mierda, pero ello. Uf, ha quedado genial, y yo. ¿Tú has visto alguna vez a Germán Garmendia, tío, Ah, el el youtuber famoso? ese. Sí. Buah, lo veía por mi prima Eva. Que tiene tu edad, creo. O no, tiene un Pero, poco más. ¿llegaste a verlo en sus tiempos gloriosos? Sí, sí, Cuando sí. empezó eso. Qué Cuando grande. subía vídeos de... Es que ya ni me acuerdo, tío. Fíjate. Han pasado tantos años que ni me acuerdo, pero me acuerdo de yo sentarme con mi prima a verlo, tío. Pero no me acuerdo qué contenido subía. Subía esos que eran pam pam, que salía bailando con la guitarra. Y eran como que flashback de él bailando. Y esa era la introducción, ¿te acuerdas? No. Era pam pam, pam pam pam, hacía algo así. Y Pero luego digo... salía, Pero digo el ¿qué? contenido. Y Lo hacía que... eso, hablaba sobre cosas típicas. Pero, ¿viste cuando te deja tu novia y tienes que Tío, irte es verdad. Hola, y soy todo eso? Germán, ¿no? Hola, Sí. soy Germán, ¿no? Vale, vale, vale. Decía, hola. Sí, tío. Y otro que veía yo desde muy pequeño era Fernanfloo jugando a las Happy Wheels. No, yo Fernando no lo vi, tío. ¿Que no? Buah. No, Cuando jugaba al Geometry Dash, tío. no sé por qué no lo vi, tío. Nunca me salió. No sé, No es sé, que te lo yo creo juro. que eso...
Creo que eso es algo que, no sé, viene de nosotros, ¿no? Porque tú ten en cuenta que no tenemos redes sociales. Entonces no nos podíamos mover tanto así como ahora, tío, de meterte en Twitch, bueno, en Twitch, en Pero había Instagram, YouTube. claro, pero te salía eso porque era lo más destacado, lo que más se relacionaba contigo Claro. y eso. Yo veía Wherever Tomorrow. ¿Lo conoces? ¿Cómo, cómo? Wherever Tomorrow, ¿no lo conoces? Wherever. Sí. No, Son, a ver, era mexicano. me suena Tomorrowland, No, la no, no. verdad. Nada que ver. A mí me salía Tomorrowland, pero nada más. Ey, ¿qué tal, Jacket? ¿Cómo estás, tío? Ya que madrugador, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Y yo he dicho que se ha viciado al modo que jugamos de zombies, tío. Le gustó, ¿eh? A él, pero seguramente le gusta el Black Ops. El modo Sí. zombie, tío. A ver, Seguro. le gusta el PUBG, entonces a lo mejor. Y yo a lo mejor, en plan, es como. Y yo, en modo así como nosotros, PUBG, Call of Duty, esas cosas. A mí me dio una pereza, tío, cuando me compré Call of Duty Black Ops 4 para jugar modo zombie. Me parecía que tenías que pagar la suscripción al online para jugarlo. Y dije, no jodas, tío. Hostia. Qué pereza. Y ¿Tenías después, ticket? ¿cómo? ¿Tenías ticket? No, no. Ah, venga. Para devolverlo, Y digo. de... No, después lo vendí. Luego te podías comprar los mapas de los Black Ops anteriores. Pero claro, tenías que comprártelos todos. No solo uno. No era un pack, era uno. Y eran todos separados. Hostia. Que no es Si como tuviera ahora, plata lo ¿no? hubiera comprado, ¿eh? Que no es como ahora, en plan, que se te guarda todo en la nube, ¿no? No. Sí, porque si tuviera plata lo hubiera comprado todo, ya te digo. Pues No, me hombre, ya. encantaba eso, tío. Había un mapa en el que podías subirte a un autobús, tío, y te llevaba por un montón de mapas. Y los zombies iban por atrás tuyo, era una cosa, una locura. ¿Y tú volverías a jugar ese juego? ¿Cómo? ¿Tú volverías a jugar ese juego? Sí, sí. ¿Y por qué no lo juegas, tío? Dinero, Porque está ¿no? en Play, porque está en Play 3 y en Play 3 cortaron los servidores de internet. No, en serio. Claro. Supongo que en PC se puede jugar, seguramente. Estoy Pero seguro claro, de que hay algún mod que lo puedas descargar y jugarlo, tío. porque, a ver, tú cuando jugabas, lo que podías hacer era guardar dinero, ¿entiendes? Con internet guardas el dinero y Hmm, después entras a otra partida y te compras mejores armas y te pones desde el principio con las mejores armas. Entonces ahí aguantas un montón de rondas. ya. Sí, sí, tienes razón. Y si no empiezas con eso ya te quedas a jugar ronda a ronda y ya está. Y te aburre. Buah. Hasta que ya te arte seas un máquina, ¿no? Claro. Lo que pasa es que ahí los zombies mientras pasan las rondas van más rápido, pegan más, Ya, claro, eso. salen más. Por ejemplo, en este como jugas con Jackie, que por cierto, dice, y yo la Railgun, ¿tú sabes cuál es? ¿La cual? Railgun, se escribe Railgun. No, no. ¿Qué es? No sé, ha dicho, lo malo es que no está la Railgun o la Railgun. ¿Cómo no va a estar la Railgun en ese modo tipo Black Ops Zombies? Supongo que será había una pistola que era espacial. Tú Ah, le pues... disparabas y ya, ¡piu! Y disparaba como en el GTA. ¿Tú lo conoces? En el GTA hay como una pistola espacial. ¿Sabes cuál te digo? Ah, sí, sí, sí. Bueno, eso. Vale, vale. Tú disparabas con eso y te cargabas 5 zombies. Era una Vale, vale. locura. Ah, pues eso decía. Y dice que aún no ha flipado con la... con la victoria que hemos ganado, tío. Que ganamos en la tarde. Estuvo buena, tío. Me gustó. Fue una buena victoria. ¿Cuántas victorias tuvimos? ¿Una? Dos, ¿no? Ah, dos, pues. Y Hicimos, ganamos una nosotros. claro, la que y yo te quedaste tú solo. Sí, sí, qué pesado este tío. Qué rabia, tío. Qué Da rabia. rabia esa victoria, tío. Da rabia. Esa es una victoria rancia, tío. En plan, Victoria que no quiero recordar. sí, sí, en plan, es como, me da igual. En plan, Sí, sí, no, no era una victoria de ir detrás de la tormenta, ¿sabes? sí, sí, sí. Matar a Pero un es que, montón de equipos. No, tío. pero es que, tío, llevaba la nube, tío, y llevaba esa mierda que se ponía el escudo. La pistola esa, tío.
Y te la vas a pasar escapándote y tirándote escudo. ¿Cómo, cómo? Porque llevaba la nube con la que se iba para arriba y después caía y Sí, se tío. tiraba escudo con la pistola. Claro, ella. Qué coraje. Dios Sí, santo. tío. ¿Y qué más dice? Y yo dice que llegó a la ronda 50. ¿A qué ronda hemos llegado nosotros cuando él se fue? Cuando se fue Jacket. Bueno, ni idea. Quise ¿30? verlo, pero no lo vi. No lo A ver, pude en ver. el stream. Yo puedo verlo en el stream. A ver, espérate, lo puedo buscar. A por un Claro. momento, esto lo puedo decir ahora mismo. Voy a tardar un ratito, eh. Espérate, Da Jacket, igual. te voy a decir. Estudio de vídeo. Arma de fuego en Fortnite. Buah, tío. 4 5 y yo, más de 6 horas en directo, tío. Qué puta barbaridad, te lo juro. Verás tú yo esto para editarlo y recortarlo. Tío, a ti te iría bien si te dedicaras a esto, la verdad. ¿Que me iría bien? Sí, sí. Sí, yo creo que sí. Además que me gusta mucho la editar y eso. Yo con las fotos soy muy tiquismiqui en Instagram. Antes era muy blogger y subía cosas que tú decías, qué pasada. Pero lo Pero dejé. qué tipo de cosas. No sé, tío, fotos y esas cosas. Editarlas, tiramos muchas horas editándolas, los detalles y desperfectos que nadie se da cuenta. Y encima que con el tiempo te vas haciendo más, te vas enterando más de cómo va la cosa. Sí, tío. Lo malo es que la calidad de stream no la puedo mejorar. Porque no tengo un PC y una red estable. Esa es la putada. Bueno, pero si con el tiempo empiezas a ver alguno que otro, ¿cómo se dice? Ingreso, pues... No lo creo, tío. Hazme caso. Ahora lo que se viene, lo que se va a venir ahora, madre mía. No, pero Lo- eso si te dedicaras full, Ah, pues si no te sí, dedicas pero full, a full. Dios imposible. santo, tío. Esto es muy sufrido, ¿eh? El tema este. Y la verdad que sí. A ver, En. hay streamers que se hicieron eso, ¿no? Como Ampeter, creo, que lo contó en su tiempo. Hay algunos que dejaron el colegio. The Gref, por ejemplo. A ver, The Gref acabó, creo que la ESO y se fue. Pero él ya era famoso. Sí, Si eso ese, fue Reveal ya... ese es verdad. En esos tiempos cualquiera era famoso. Ya ves. Pero tenía mucho más valor, tío. Hombre, si sos famoso en ese momento, ya ahora eres top. Claro, Y tío. encima siguen creando y creando. En Jacket. He estado mirando y el máximo de nivel que hemos llegado es 20 y pico, ¿eh? 21 por ahí. Pero es que, y yo, Marco, has dicho de que él ha llegado a nivel 50. Pero es que a mí me pone cuando en el directo, en el bot, sale el nivel interrogante, ¿te acuerdas? Sí, Entonces, no sé. igual jugando normal. Yo cuando lo jugué la primera vez también me morí al principio. ¿El qué? ¿El qué? Cuando jugué la primera vez me morí al principio, pero después cuando jugamos esta vez, ahora que es la segunda vez que juego, ya aguanté más. Sí, 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 sí. Seguramente si jugamos un par de veces, seguramente llegamos a un nivel alto. A mí la cosa es que esas cosas no me gustan, tío. En plan, yo soy más de pelarme con gente, tío, no con zombies. Sí, es que lo miro por pura mejora en Pero, cuanto a, pero ¿sabes? a ti te mola el apocalipsis zombie. Está guapo, a mí me mola, pero cuando estoy jugando un juego de Battle Royale que consiste en quedar primero y mejorar y eso, los creativos, Claro, como eso, pues no. Pero mira, yo antes jugaba parkours, tío. no, yo eso no. Parkours infinito. Y yo me acuerdo que me tiraba hablando con un chaval horas, tío. Hablando de lo que sea. De, venga, ves quién Y llega dónde está? antes. Ese es el chaval, este que te conté que tiene una cuenta de YouTube, Sí, que se llama David, ¿acuerdas? Que te lo nombré. sí, sí. Pues ahí está el tío. ¿Por qué no juega contigo? Porque él tiene otro canal de YouTube.
es youtuber, hace contenido, está de vacaciones. Entonces, ese tío está en su lío, está en su rollo. Podría ser una colaboración, tío. Y es Sí, guapísimo. yo le dije, hey, colaboración, David, ¿se viene colaboración? Y se pone colaboración, colaboración. Y dije, este vídeo está patrocinado por... Qué bueno, tío. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué más dice Jacket? ¿Tú te imaginas que un día así te ve, se lo Ibai y dice, le invitemos a este? Uy, invitemos a este tío. Nah, Como aquella vez, ¿te acuerdas esa vez que invitaron al argentino ese, tío? ¿a qué ¿Lo argentino? viste, no? ¿No lo viste? No. Que una vuelta estaban jugando a la Moga, se le faltaba uno, invitaron a uno cualquiera y salió un Ah, argentino, tío. sí, sí, tío. Que era un queso, pues. No, no me acuerdo de la partida, pero pasó algo así. Que la verdad que no dio una, pues. Ya, ¿Tú qué harías sí. si te pasa eso? Si no diera ni una, No, ¿qué harías si te pasa eso? De pues, repente te llaman así. pues ¿Quieres jugar? yo me intento relajar, ¿no? Claro. Pero hablarías todo el rato o qué harías. Yo hablaría bueno, hablaría cuando tenga que hablar y intentar no quedar en ridículo delante de 100.000 personas. Es que por ahí te conviene que en ridículo, tío. Pues estaría más famoso. Claro, dirías, me gusta meterme pollas. Yo qué sé, Claro. yo qué sé, tío, decir. O te mete una polémica y ya te haces famoso, pero vamos. Sí, tío, la En polémica. Twitter y en todos lados. ¿El qué, tío? ¿Qué polémica hacemos de eso? Joder, no sé, le dice yo una polla y va ahí, ¿eh? O le dice a Ibai, puto gordo. ¿Tú te imaginas? Estaría eso. Sería decirle, joder, el puto gordo, tío. A ver, yo en la vida diría eso porque, yo qué sé, yo respeto a muerte, ¿no? Pero sería tela, tío. O dice algo polémico, no sé. O Como yo lo que qué dijo sé, tío. Choca esa vuelta. Viva el COVID. Lo que se pone mascarilla es un imbécil, ¿eh? ¿Quién se pone en la Macarena? La mascarilla. Hostia, el barbijo, dice. Ah, el barbijo. La mascarilla. Aquí dice mascarilla, ¿no? Nosotros decimos barbijo. No, aquí decimos mascarilla. Claro, por eso. Mascarilla. Vale, vale. O dice, como dijo Choca esa vuelta. ¿Qué Si yo dijo? salgo con mis amigos y... ¿Cómo es que dijo? Y emborracho a las tías para que se la... Algo así, no me acuerdo cómo era. Ahí sí salió de contexto el jacket. Ahí el jacket, joder, es que estoy mirando los comentarios que he escrito. Ahí sí salió del parche y choca. En plan, no le decía con esa intención, ¿sabes? No, pero la polémica se armó, lo conoce todo el mundo ahí. Y luego, bueno, también tuvo en el coso, ¿cómo se llama? El Squid Games. Sí. Ah, hay un mapa de Squid Games del modo este de los vidrios. ¿Sabes cuál te digo? Los vidrios. Viste que No, ¿sí? sí, en uno de los juegos ponen una fila de vidrio y tienen que ir saltando. Y hay un modo de eso. Hostia, tío. Pues no, es que, y yo, Fortnite tiene unas cosas. Es creativo. Madre mía. A ver qué dice. Jacket dice. Ah, esto antes cuando estábamos hablando de la victoria esa rancia. Dice Marco, al final de la win dice que asco la gente que se escapa. Y es verdad. Ah, que viste, tú estabas conectado, ya que cuando ganamos la... Ah, no, es que no sé si se refiere a la que ganamos con él o la segunda, en plan, la que ganamos los dos solos. Ah, no, no, sí, porque se escapó el último. Vale, vale. ¿Cuándo jugamos PUBG? Pues no sé, tío. En plan, estaba hablando con Marcos de jugar mañana a Roach Company, que es un juego que descubrimos. Bueno, que descubrimos. Que le dimos el otro día y pues nos flipó. Y pues a lo mejor, no sé, Marco, es que eso te iba a decir, tío. Que no sé si hacer el turno de tarde o el de noche, tío. Es decir, no jugar hasta después de la noche, es decir, a las 10:30 o así. O Sí. antes de las 9. Es que te conviene, yo creo, porque imagínate, puedes bañarte antes de comer y comer, ¿me entiendes? Claro.
Y así te ahorra el tiempo ese de comer y de bañarte. Y Pues sí, encima tío. hacer cosas antes, lo del directo, Sí, tienes mucho sí, tiempo. sí, sí. Y luego por la noche, pues tranqui, juegas lo que quieres y ya. La verdad es que sí. Y que por cierto, lo de los comentarios los voy a poner, tío. Por ejemplo, ahora, en plan, poner abajo a la izquierda, pues un box donde pongan los comentarios. Es decir, abajo a la izquierda. Y ponerla ahí mientras, por ejemplo, ahora mismo mientras estamos haciendo just chatting, pues ponerla ahí en los Sí, comentarios, ¿sabes? claro. Pero eso lo tengo que ver. Ya me he visto un vídeo y pues mañana probaré. Mañana tengo que recortar los vídeos, subirlo en YouTube y hacerlo de los comentarios. El problema es eso, la calidad del stream, es decir, que se ve un poquito peor. Pero no sé, mañana haré un directo a ver qué tal. Y no sé, y es que si se ve peor, pues no sé, tío. Es que está jodido. Y si se ve mal, sácalo. ¿Cómo que lo saque? O lo puedes ver en el teléfono, ¿no? Es que claro, realmente tú puedes ver tus comentarios en el chat de stream, ¿sabes? Sí, Entonces, lo que a mí me gustaría es que la portada, es decir, en la pantalla en sí de que se está grabando en stream, se pueda ver los comentarios. Pero es que la última vez que lo hice con OBS se veía en peor calidad. Es decir, tú grabando con la PS4, tú podías ver mucho mejor. Bueno, mucho mejor. Había una diferencia algo notable entre el OBS, grabar con OBS y PS4, ¿sabes? y no sé qué decirte, pero la verdad que es más importante cómo se ve el stream, me parece. Claro, tío. Porque tú, el chat, cuando tú lo subas a YouTube, no voy a saber lo que están comentando, ¿sabes? Claro, Entonces eso no. a mí me gustaría saber lo que dice el público, por ejemplo, Jacket. O sea, en plan, cuando esté ahí con el stream, pues ve en el lado cuando está escribiendo, ¿sabes? Pero Sí, bueno, yo sé lo que dices. mañana voy a probarlo y si se ve con peor calidad, pues que se vea con peor calidad, pero probarlo lo voy a probar. Pruébalo. Y ya está, tampoco se pierde nada, vale, un vídeo con mala calidad, pero o con peor calidad, pero bueno, tampoco influye mucho, importa más el contenido en sí. Pero Claro. bueno, también tiene algo que ver. Pero bueno, eso sí, haré eso, noche, tarde noche, la verdad. Ya si eso cambia ya te lo digo. Venga, Jacket es de México, tío. de México. Sí, tío, dice, aquí en México le decimos cubrebocas, eso sí lo sé. Jacket, Cubrebocas. cubrebocas, sí, 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 Más cubrebocas. específico no podría ser. Y bueno, y ya hablando de cómo le llaman de un país a otro, ¿tú sabes que a Hulk en Latinoamérica lo llaman el guisante verde? Nah, eso es mentira. Eso es ¿Me lo mentira, puede tío. ¿Cómo lo confirmar llama Jacket? guisante verde, ¿Me tío? lo puede confirmar Jacket? Es que eso he escuchado, tío. Le escuché de No, no. Canecro, le escuché de Canecro, porque estaba en directo con ellos, Juan y otros más, hablando de la esquina. Ah, ¿no? ¿No lo llaman el guisante verde? ¿Qué va, tío? ¿Cómo va a Es venir que guisante yo le verde? escuché, tío. Ridículo. Es ridículo, sí, tío, le escuché, pero es que tampoco quería afirmarlo porque no sabía si iba a ser verdad o no. Pero, hostia, es que es muy gracioso, tío. Y... Y ustedes le dicen Homer a Homer o Simpson. Homero. Hostia, Homero. Pero es Homero. Homero. No, no. Homero le decimos. Es Homero, ¿no? Sí. En plan, es que ha dicho Homer de qué. Sí, a ver, ya que lo primero de todo, yo no veo los Simpsons, ¿vale? Entonces yo he dicho Homer. Lo ¿No te siento, gusta? sí. No, no he dicho que no me guste, simplemente que no le gusta. No lo veo. ¿Pero por qué no te gusta o porque te da igual? Porque me da igual. Y también porque he escuchado desde toda la vida Homer Simpson. Así tal cual. Y claro, de escuchar los Simpsons me creo que así, pero ¿realmente cómo es? Homero Simpson. Es decir, ¿Cómo? que es el nombre real es Homero Simpson. Y a ver, no. Es que es una polémica eso. Y preguntárselo a alguien que sepa muy bien la... A ver, se lo podría preguntar ya que. ¿Qué es? Homero Simpson. En Latinoamérica sí. Homero Simpson. Y bueno, y después, como dice Jacket, el Kame Kameha le dicen onda vital.
Eso sí eso también Eso lo acá escuché. en España. Eso también lo escuché en Decanecros, que dijo eso. Que el Kami Kameha es onda vital. Pero es que Pero le quita el toque. acá en España es así. Sí. Pues Sí, sí. yo no le llamo onda vital, yo le llamo Kami Kameha. Sí, nosotros también. En Latinoamérica. Mola más, tío. Porque Ya ves. la onda vital es como. Tengo onda vital o Kami Kameha. A ver, realmente cuesta menos pronunciarlo onda vital, pero no sé. Yo creo que es más Igual, por. igual la traducción es onda vital, ¿eh? Pues Pero sí, claro, es que tú no sabes cómo les suena eso a los japoneses, ¿me entiendes? ¿Cómo les sonará a ellos? Porque ellos entienden directamente lo que dicen, ¿me entiendes? claro. A lo Pero mejor no, yo que sé qué dirá, tío. Mm, es que eso es rarísimo, tío, porque ellos, por ejemplo, cuando dice Kamehameha, entienden qué es la palabra y qué es lo que dice, pero nosotros no. Por más que te lo traduzcan, tú nunca vas a entender lo que dice. Tú para ti siempre va a ser Kamehameha, ¿me claro. entiendes? Eso es rarísimo, tío. ¿Nunca te has parado a pensarlo? En su Por ejemplo, momento los ingleses. sí. Porque tú cuando hablas inglés es como que te lo vas traduciendo y siempre hay como un rollo, pero ellos directamente lo entienden, ¿sabes? Lo que tiene, a ver, lo que tenemos que hacer nosotros cuando aprendamos un idioma, por ejemplo, es pensar en ese idioma, que es el Claro. paso realmente complicado. Vamos, lo sé porque yo ahora mismo estoy estudiando para sacarme el B2 de inglés. Mm. Y que por cierto, y yo que me acuerdo que me dieron la noticia de que aprobé y saqué el B1, ¿te acuerdas? No, no sé si te Sí, me acordarás. acuerdo. Sí, Creo sí, que me era jugando acuerdo. al Call of Duty. Sí, era jugando al Call of Duty. En Reverse Sí. Island. Me acuerdo justamente dónde estaba cayendo cuando me lo dijo. Y eso, tío, pensar en inglés. A mí me pasa, a mí a veces, en plan, cuando estoy a mi bola, a veces me cuesta hablar en español, tío. En plan, me trapo en tono mal, ¿sabes? Sí, pero yo me refiero a otra cosa, porque cuando yo hablaba alemán con los alemanes, es que yo no lo tomaba como una lengua materna, ¿me entiendes? Sí. Cuando yo hablo español, me sale directamente, no pienso lo que digo, ¿me entiendes? Pero cuando hablas otro idioma sí lo piensas, Claro, es es a lo que voy. que es un tema. Es Es muy que raro, tío. para que sea tu materno, es que tiene que estar muy introducido en tu día a día. Y aún así tampoco, porque nunca va a ser tu materna, tío, nunca, porque ya hablas, tú naces hablando otro idioma. Y al menos que te enseñen desde muy chiquito a hablar. Claro. Entonces Un ahí, año, 2 años. claro, ahí alguno tiene mucha suerte y les pasa. Joder, macho. El otro día, bueno, la chica esta que te comenté de Benalmádena, sabe Sí, japonés. Bueno, en verdad esta no era, es otra. una de Em, las muchas. bueno, a ver, yo cuando conozco a chavalas no es plan tema follar ni nada, simplemente hablar y ya está. Pero una de ellas sabe inglés, portugal, brasileño, español e italiano. No se puede saber portugués brasileño si eso es portugués. Ah, pues brasileño. Es que la chica es de Brasil. Que no, es un idioma solo, es portugués. Pues eso, portugués. Entonces portugués, italiano, español, inglés y español. Iba a decir otra vez español. Portugués. Esa gente es como, tío, qué envidia. En plan, por vivir en un entorno, ¿sabes? A Pero, ver, yo también hablo inglés, lo que hablo alemán y hablo español, tío. ¿cómo? Hablo alemán, español e inglés. Claro, pero el alemán no te acuerdas, ¿no? Sí, como que no, tío. Si me pongo en alemán empiezo a hablar, no, eso no se te olvida. Ya, Tuve hombre, 2 años y medio aprendiendo alemán. pero vocabulario, tío. En plan, De vocabulario de todo. cosas. Eso no se te olvida. No, no. Y Joder, más, pues. es peor si te lo van diciendo, porque tú cuando hablas con alguien te empieza a tirar un par de palabras, ¿me entiendes? Y entonces se te mete otra vez en la cabeza y... Yo no sé, tío. A mí me pasa de estudiar algo, estudiarme algo y se me olvida, tío. No, pero es diferente, porque yo estuve en un país, en el mismo país, que si tú vas a Inglaterra y aprendes el idioma Eso ahí y es hablas con la una gente de ahí, pasada, tío. Eso es una pasada.
no se te olvida más inglés. Y encima hablas, aprendes mucho mejor. Ya ves, tío. Pues A mí encima me... aprendes el idioma de la calle. Claro. ¿Y no te costaba intentarlo? Sí, obvio. Tenés que preguntar, ¿qué es eso que está diciendo? Y quedabas como ahí un poco, pero vamos, normal. Si va a aprender un Pasa idioma. que tampoco tuve amigos alemanes. Yo siempre tuve amigos de eso, nigerianos, peruanos, rusos, Ruso. ingleses, Ruso. polacos. Qué De guay, ahí tío. eran todo otro país. Ninguno alemán. Qué pasada ellos. Moros, turcos también. Qué guay. Bueno, tío, pues yo creo que ya acabó el directo. Bueno, acabó el día en sí. La verdad, ha sido bastante... Bueno, lo que te he dicho antes, ¿no? Sí, tío. Está todo bien. Sí, tío, está muy bien. Nos vamos con una victoria agria, pero Nah, agria como nada. el limón, tío. ¿El qué, el Ácido, qué? agrio. Ácido y agrio como el limón. Sí, tío, pero nada, yo estoy contento, tío. La ¿A ti verdad. te gusta el jamón serrano? Si hablamos de gustos, me gusta. Bueno, no sé, tío, es que está muy salado, encima te pica la garganta por la sal, te entra mucha sed. El de la pata, ¿no? A eso me refiero. Sí, 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 sí. Yo cuando llegué acá fue lo primero que probé y dije, wow, me volví loco. Mm. Yo tampoco lo como mucho, tío. En plan, más que nada, eso es mejor no tomarlo diariamente. Y No tiene sé. mucha sal, mucha grasa Sí, tío. Y también porque es carne roja ella. también. El exceso de hierro, no sé, tema cáncer, esas mierdas. Es que es otro tema, tío. Es que ya de por sí comer carne ya tienes mayores riesgos cardiovasculares y esas ¿Eres cosas. vegano Yo, o no. vegetariano? Ah, No, bueno, no, no. A ver, hoy, sí. bueno, has visto la cena que me he hecho, ¿no? En vez me he echado soja. Que a ver, que yo sinceramente a mí no me importaría. Yo no tendría ningún problema, ¿sabes? Pero tú ese asado con la carne a media hacer, al medio no te lo comes, ¿no? Tío, a ver, yo me lo puedo comer. Pero, tío, una verdura. Bueno, a ver, en verdad, una carne con su verdura y demás entra de rico. Pero, tío, que no tenga ese problema de. Ah, pues no como carne. ¿Qué cojones? ¿Sabes? En plan, el tofu, la soja, esas cosas también están buenas. Mm, Yo, sí, por ejemplo, me le he cortado. Es que es gracioso, tío, porque yo cuando lo vi parecía corcho, tío. Era, corcho. era corcho. Y yo, pues lo que he hecho ha sido cortarla en trocitos y echarle una salsa de tomate natural. Y eso quedó espectacular. Literal. En plan, eso está buenísimo. Entonces, bueno, no sé, yo creo que podemos, yo creo que uno puede comer de todo, solamente que tiene que saber cómo, qué es lo que le gusta y cómo. Cuando desayunas no comes jamones o algo así. No, no, no. Yo lo que me tomo avena, O sea, es rico la avena. que está buenísimo, tío. Eso A mí me con gusta el licuado de banana con avena. Wow, eso es lo más. licuado te refieres a batido, ¿no? Sí, Licuado, es que parece algo, un zumo con agua y yo. bueno, más o menos con leche. Vale, vale. Sí, está bueno. Y yo, pero tú has probado en triturar la avena. Triturarla con un tenedor, por ejemplo. No, Removerlo con, bueno, eso, con echarle 5 golpes de canela, es decir, el botecito. No, sí. para echarlo no hay que agitarlo, es decir, darle golpes hacia abajo. Que es como un botecito que tiene un agujerito como los polos talcos de los pies. Sí. Fue lo mismo. Echarle eso, con la avena removerlo y lo ponen en microondas. Eso se Hostia. pucha, se agranda, se abre por dentro y eso está riquísimo, tío.
Y le Joder. echa una gota de miel, tío. A ver, la gota de miel yo no se la he hecho, pero yo me lo tomo la avena Sí. con... Mira, mi desayuno consiste... A ver, es que ya también junto... Bueno, realmente... Sí, junto el brunch. Me tomo un yogur natural, ¿vale? Ujú. Sin azúcar añadido. Un 80 gramos de avena. No lo tengo calculado, pero es más o menos así. Con 15 nueces, un kiwi o frutos secos o frutos rojos Sí. y un café, pero con los polvos mágicos. ¿Qué por lo menos? Ahora digo, ahora digo, coca. No, hombre. Em, una cucharada de cacao en polvo, desgrasado y canela. Sí. Ostras. Un desayuno súper completo, la verdad. Con eso te levantas, tío, y estás para todo el día. Dios, es que me Estás para encanta. Es todo el que día. no me canso de comerlo, tío. De verdad, es que no me canso. Es Eso y un algo... directito ¿Y un qué? espectacular. ¿Y un qué? Directito. Ah, Directo, tío. ¿qué dices, tío? No. Te pones el directo, tío, y te pones a desayunar así todo tranqui. Ah, pero yo creía que decía... em, yo creía que decía... de hacer tú mismo un directo. No, no, me refiero a que cuando desayunas te pones el directo de algún streamer. O sí, o por ejemplo verme un vídeo en YouTube. O por ejemplo también lo que hago, escucharme un podcast en inglés. También. A ver, el podcast en inglés tampoco entra mucho. ¿Sabes? No es algo que le apetezca a todo el mundo. Pero la verdad es que yo cuando estoy comiendo, ¡buah! Las nueces que me flipan, tío. Las nueces que Está bueno son... porque te hace el oído, tío. Es como el que te dice, mira una película en inglés la traducción, tío. Hmm, Mucha gente dice eso. aunque yo prefiero inglés, es decir, audio en inglés y, y subtítulos en inglés. Hostia, yo cuando vine a Alemania veía películas en alemán con la traducción abajo y aprendí un montón de cosas con eso. Joder, lo que aprendí, tío. Pero Una en locura. plan, texto, es decir, los subtítulos en español y el audio en alemán, o al revés. Claro. Entonces, vos muchas veces no veía el subtítulo, pero entendía lo que decían, ¿me entiendes? Ujú. Y ya con el tiempo, pues veía algunas películas que otras en alemán. Qué pasada, tío. Y yo pues mantener eso, en plan... Es que solo tienes que hacer por ti, yo, porque es que eso es increíble, en plantar un tercer idioma. Hombre, también tengo que decir, yo si aprendo un tercer idioma, tiene que ser un asiático. ¿Por qué? Bueno, es que, claro, es que si estamos hablando a nivel europeo, en verdad no me tendría que coger ese. ¿Pero Pero... por qué asiático? Porque son... Bueno, a ver, lo primero de todo es que no sé cuál era, si el chino o el coreano, era el primer idioma más hablado en el mundo. No es como dice eso. No puede ser. Te lo juro. El primer idioma es el inglés. No, 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 no. El coreano. ¿Cómo va a ser coreano, tío? Mira, para, te lo voy a buscar en Google. Y yo es que Eso es imposible. me lo dijo la misma chavala economista de Corea. En plan, y estaba hablando con ella, obviamente en inglés, sobre el idioma. Y me dijo que ella agradece mucho vivir donde vive porque ella siempre quería aprender idiomas y el idioma que aprendió ella, es decir, el idioma nativo suyo, es el que más se habla en todo el mundo. Pero yo creo que el inglés, ¿sabes? En Claro. plan, yo estoy en tu bando. A Si ver, el idioma más hablado es el inglés porque mucha gente lo habla, ¿me entiendes? Y claro. después sigue el español, creo. Mira, ¿cuál idioma ha hablado del mundo? Míralo. Sí, El inglés, ¿no? el inglés. Y el segundo el español, no porque sea el más hablado, sino porque somos muchos, muchas, con muchos países, digamos, muchos latinoamericanos y aquí el español aquí también. O sea. Es que quiero fijarme. mm, Y coreano, tío, si Corea es un maní en el planeta, tío. Y a ver. ruso, tío, porque eso es enorme.
Ya es verdad, tío. Mira, tío. Y francés, tío. Uy, coño. Em, el primero, ¿eh? Total de hablantes en inglés hay... Es que no sé, tío. Es que pone 1452, pero supongo que serán en 1.452.000.000. Es que ¿cómo calculas cuántas personas hablan inglés? Es que es una gráfica bastante rara, tío. A ver, en todos los colegios de todo el mundo, ¿qué se da como segundo idioma? En inglés. Sí, en total de hablantes el inglés. El segundo, el chino. El tercero, hindi. El cuarto, español. El quinto, árabe. El sexto, bengalí. Y el séptimo, francés. Estoy hablando del 2021. El 2022 no lo sé. Que los Ah, chinos, tío, bueno. son muchos. Claro, es que esto se ha publicado en 2022. Periodo de estudio 2021 y 2022. Pero por eso, tío, el chino, tío. El chino. Que los chinos, tío, están por todos lados, esos Hijos de cabrones. puta, ¿eh? Son Cabrones. demasiados. Sí, tío. Yo me acuerdo que cuando trabajaba en el lugar este, que era chino, había muchos chinos ahí y una que otra palabra me aprendí. ¿Cómo, cómo? Que alguna que otra palabra me aprendí de ellos y se las decía siempre. El que insulta o cosas así, ¿no? Sí, o apúrate o cosas así para joderlos. Ellos trabajaban en la cocina y yo iba de vez en cuando y me ponían en la ventana, viste que hay una ventana siempre, Sí. y me ponía y le gritaba de ahí, apúrate en chino. Se cagan de risa, tío. Joder, ellos. Ojalá tengas ese feeling con tus compañeros de trabajo. Yo no he tenido esa suerte. Pasa que no eran españoles. Entonces, cuando tú hablas con una persona que no habla tu idioma y encima está en tu país, o bueno, no sería mi país, pero bueno, más o menos sí. El feeling es diferente, tío. Si tú eres una persona que es normal, también te va a tratar como alguien normal, ¿me entiendes? Va a ser Sí, carismático. sí, sí, Ahora, si sí. eres alguien hostil, te va a mandar a la mierda y no te va a querer mirar. Mm, Pero si tú comprendes que él no sabe el idioma y que es alguien que está luchando por salir adelante, pues la verdad que sí, te va a abrir el corazón, tío, ¿no? Porque lo necesitan. claro. Imagínate, ellos sufren mucho, tío. Yo lo viví en carne propia en Alemania, tío. Me hacían el vacío por no hablar alemán, tenía que hablar inglés, nadie me hablaba en inglés. Era una putada, tío. Sí, porque si mal no recuerdo, el, el inglés para ellos era... En plan, es que hay países en Europa que no usan otro idioma o no aprenden otro idioma porque para ellos ese su idioma nativo es el mejor de todos y no se va a hablar ningún otro más, ¿sabes? Sí, Entonces a lo mejor se puede dar por eso. sí. Muchos alemanes son así, tío. No, no quiero hablar en inglés, hablar alemán. Ay, Y si es viste que que... vienen aquí y hablan inglés y hablan alemán, les da igual Sí, hablar español. va, va. Es que Pero así. tú qué harías si ves a alguien que no sabe hablar tu idioma, tío. Em, Ser pero... carismático, ¿no? Ser buena onda. Vale, te digo que estaba bostezando. Y me va a dar algo ello. Em, a ver, pero una pregunta. Depende, porque que no sabe mi idioma. Es decir, imagínate una persona que viene a otro país y no sabe español. Claro. ¿Y si la Yo hablan trabajaba inglés? con ellos. ¿Y si la hablan inglés? No, no, hablan solo chino. So- Hostia, tío. Pues está jodido, ¿eh? Imagínate, yo tenía que pedirle cosas, tío. Tenía que pedirle cosas, decirle qué hacer. Y Te como... bueno que la encargada hablaba el chino. Entonces por eso había comunicación. Pero siempre fue buena onda. Siempre, tío. Siempre fue buena onda ahí. Y una vez me hicieron de comer, tío. Imagínate, me hicieron una comida No. especial. Sí, sí. Porque era buena onda con ellos, nada más. Joder. Es que cuando tú has vivido algo y viene otra persona que está viviendo lo mismo, es que la comprendes, tío. Dice, yo te doy un abrazo, ¿me entiendes? Yo te doy un abrazo. Sí. ¿Qué, qué Te, haces? te abrazo, eres un pana más. Eres uno más, Claro. eres uno más de la familia. Sin broma, en plan, obviamente. Yo sería el alemán y él sería el español. Claro. Él sería, claro, literal.
Buah, pues ahí sí que se tiene que comer bien. Bueno, no sé. Porque las salsas, tío, en los japoneses, en Picante, los chinos, eso, ¿cómo la hacen? picante, picante todo, tío. Picante a tope. Sí, sí. Buah, tío. Todo pica, todo. A ver, los coreanos sobre todo. Todo pica, todo pica. Es verdad, es que siempre se dice eso. Dice los chinos, un chino por ahí, un chino por allá. Pero es que, claro, aquí en España es que decimos los chinos en general. Y dicen, no un chino, un coreano, ¿sabes? O Sí, cosas así. O no un chino, un japonés. claro. Pero cuando es China, es China. Claro, tío. Y encima tenían una cara esos chinos que los flipas. Pero vale, Cara de que cara vos lo de, veías así, cara de vos te vas a verlo, matar. cara de verlo y reírte o cara de verlo y cagarte. En plan de me Cagarte. hacer caca. Sí, sí. Pero, Sí, no, así. Y a tú, ver, era gente que trabaja todo el día, tío. Imagínate, en la cocina. Imagínate cómo estaban, tío. Era, entraban a las 11 de la mañana, creo, y no salían hasta la 1 del mediodía. Digo, del pero, mediodía, de la mañana. pero cómo no van a parar a la que ahora has dicho que entran. Y paraban a la 1, creo. Ah, no, ¿a qué 1? Paraban como a las 3 de la tarde y volvieron a las 6, creo. Pero claro, a esa hora nadie come eso. Al menos que comiera alguien. Entonces ya no había, no había descanso. Pero que, ¿a qué hora has dicho tú que entran? En plan Entraban de como a las 10, 11 de la mañana, creo que entraban. a las 10 Porque 11. a esa hora empiezan a comer la gente. Que sí, pero que se van a comer ahí. Y yo, una tostada con fideos. Que sí, tío, que yo llegaba a las 6 de la tarde y había mesas a veces que eran enormes, tío, comiendo la gente. Es que los ingleses comen a las 6 de la tarde, tío. Ah, Los claro, ingleses son unos hijos de encima puta. allí en Valencia, Sí, sí. Si los ingleses te pueden caer 4 de la tarde, poneme una cenita, una cenita aquí de chill. claro. Pero es verdad, tío, no me acordaba. Claro, es que aquí en Córdoba eso no se ve mucho, ¿eh? Claro, mucho español ahí, ¿no? Claro, tío. Aquí es que hay mucha España Claro. en esta zona. Español nunca de caer tarde, me imagino. ¿El qué? De caer tarde a comer. ¿Cómo? Repítelo, perdón. De caer tarde a comer, tipo, caer tipo las 12. Sí, tío. A ver, en mi casa, en mi casa realmente se come tarde, a diferencia, a comparación de cómo se come en Córdoba, en ciudad. La gente come a las 2 o a las 1:30 o 1:45. Pero es que en mi casa se come a las 3, 3:30 e incluso 4. Bueno, pero eso también varía, depende del trabajo que tenga tu madre o Claro, tu padre. claro, claro. Sí, claro. Es que hay gente que dice, no, es que... no, es que... a ver cómo lo digo. Es que tú comas una hora que no se debe de comer porque no es bueno, no sé qué, no sé cuánto. Pero es que es mentira, en plan, cada uno come cuando le sale del cipote, ¿sabes? Así, Sí, sí. tío. Como... Pero lo que sí es real es que los ingleses, cuando vienen de vacaciones, comen a las 8 de la tarde, tío. Cenan a las 8 de la tarde, perdón. Y almorzar a Claro. las 12. No sé a qué hora almuerzan, pero a las 8 tienen que comer. Lo que pasa es que si no meriendan, ese es el problema. Ni duermen. Sí, A ver, bueno, eso no sé. Pero si tú almuerzas y no meriendas al intermedio, claro, entre las 8 y las 7 te da hambre. pues sí, yo creo que sí. A mí me pasa eso, ¿eh? Claro. Pero si tú meriendas algo, anda a las 7, ya hasta las 9 días aguanta. Claro. Pero ellos no meriendan y sí cenan. Tienen tres comidas, digamos. Va- Desayuno, almuerzo y cena. Vale, vale, ya tiene sentido. Esa gente, tío. Ay, tío. Son de otra galaxia los ingleses. ¿Qué ha dicho? ¿Traga leche? De galaxia a galaxia. Ah, de otra galaxia, entendido. Traga leche.
tío, lávate los oídos, por Dios. Está un poco salido, me parece. Traga leche, ¿eh? Es que... Hostia, tío. Es septiembre, lo entiendo, tío. Estará aguantando ahí. ¿Quién es? ¿Tú leíste lo de septiembre que hay que aguantarse la paja, tío? Que la peña anda con eso, sí. Que hay que aguantarse la paja. Sí. En septiembre. No sé por qué, la verdad, pero la gente anda con eso. ¿Pero qué pasa en septiembre? Porque no se puede hacer una paja en septiembre. No sé. Pero... ¿Dónde lo has visto? En TikTok todo el mundo ahí. Y bueno, los youtubers, los streamers, están todos boludeando con eso. Y no hay gente preguntando ¿por qué no se puede hacer paja en septiembre? Sí, pero es algo que viene hace mucho, creo. Nadie sabe por qué en realidad. Es una leyenda, ¿no? Urbana que Sí, pasó hace siglos y nadie sabe del porqué de su existencia, ¿no? exacto, tío. Ay, Dios mío. Esas cosas me Ni puta irritan. idea. Y tú dirás, claro, pero ¿por qué existe? En plan, la gente le da el valor que le está dando, tío, pero para nada, porque no se sabe el porqué. Nada, parece el gilipollas más que todo. Sí, yo creo que sí. Pues bueno, tío. Yo creo que me veis ya, ¿eh? Pues venga, tío. 7 horas y pico, tío. Espérate. Es que lo... A ver, llevo 5 horas y 2. 5, 6, 7. 7 horas 42, tío. Ratito, ¿eh? Madre mía. Dame suerte, tío, para mañana. Por la mañana cuando me ponga a hacer esto. Nah, Porque esto... con el desayuno que tiene, te levantas de una. Sí, tío. Y me levanto con una... Me levanto con un hambre, tío. Increíble, ¿eh? Te lo digo en serio, yo. Perfecto. Venga. Chao, tío. Nos vemos Nada, mañana. nos vemos. Nos vemos Que te mañana. cuides. Adiós.